Ok, buenas noches con todos los que han venido y con los que recién se unen igual. Hoy vamos a acabar de hablar de lo que es las articulaciones. Esperemos alcanzar a hablar la mayoría. Si no, pues vamos a terminar la próxima clase para ya empezar a hablar de los músculos también, ¿no? Y del corazón, que es lo que habíamos, que era nuestra meta propuesta. Sí, vamos a hablar de músculos hasta el corazón. Voy a tratar de enseñarles un poco para que tengan ya más de la mitad de anatomía uno prácticamente pasado, ¿no? Entonces, las articulaciones del tórax, que es lo que nos habíamos quedado en la anterior clase, porque acuérdense que habíamos revisado la anterior articulaciones de la cabeza, entre la cabeza y la columna vertebral, que era la trocoide, occipito-atloidea, occipito-odontoidea, las articulaciones de la columna vertebral entre sí, de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras, entre el sacro y la cadera, que es la sacroiliaca. Y nos toca hablar de las articulaciones del tórax para pasar a las de los miembros. Las articulaciones del tórax son básicamente las articulaciones entre el esternón, los cartílagos de las costillas, el esternón, la primera costilla, el esternón y la clavícula, que es la única articulación entre el esqueleto axial y el miembro superior, es la articulación entre el esternón y la clavícula. La articulación esterno-clavicular es la única articulación del esqueleto axial con el miembro superior. Sí, única articulación del esqueleto axial con el miembro superior, la articulación esterno-clavicular. Y las articulaciones desde la columna vertebral con las costillas, ¿no es cierto? Que son las costotransversas y las costocorporales, porque la articulación de las costillas se articulan con el cuerpo vertebral y con las apófisis transversas. Entonces, ya hablando de las articulaciones del tórax, nosotros tenemos las articulaciones externales entre sí, que son dos: la articulación entre el cuerpo del esternón y el manubrio del esternón, que es una articulación durísima, una articulación prácticamente osificada, una articulación fibrótica, que es la articulación entre el cuerpo y el manubrio o manubrio esternal. Tiene un cartílago intraarticular, un ligamento fibroso durísimo, y la articulación entre el esternón, entre el manubrio, entre el cuerpo, perdón, y entre el manubrio y el cuerpo, que es lo mismo, y la apófisis sifoides de acá abajo, ¿no? Que también es una articulación durísima, prácticamente osificada. Estas articulaciones son inmóviles y van a osificarse en la vida, ya en la vida más adulta, ¿no? En la vida adulta, en la vida adulta se van a terminar de osificar, ¿va? Entonces el esternón va a ser solo un cuerpo. Y vamos a tener las articulaciones entre el esternón y la clavícula y entre el esternón y las costillas, ¿no? Entonces la articulación esternoclavicular, que es esta de aquí, es una articulación compuesta que tampoco tiene mucha movilidad, va a ser movimientos de elevación y de descenso. La articulación esternoclavicular, las superficies articulares son la carilla clavicular del manubrio, ¿no es cierto? La carilla articular del manubrio, la extremidad external de la clavícula y una carilla pequeña que hay en la primera costilla, ¿sí? En la primera costilla. Entonces esta articulación prácticamente va a ser esternocostoclavicular. Va a unir los tres huesos, la primera costilla con la clavícula y el esternón, ¿no es cierto? La primera costilla con la clavícula y el esternón. Y vamos a tener ligamentos interóseos, es decir, ligamentos que están dentro de la articulación, ligamentos que están adentro de la cápsula, que están entre los dos huesos uniéndoles íntimamente, y la cápsula que está por encima, la cápsula que le rodea, el ligamento, la cápsula que le rodea a la articulación. No vale a notar, se pudrió esto en 2 segundos. Entonces, ligamentos, la cápsula, que es la que está más afuera, que vendría a ser todo esto, el ligamento costoclavicular, que es este, el ligamento costoclavicular y el ligamento interclavicular. ¿Sí? Entonces los ligamentos que le unen la articulación externo-costoclavicular, que es una articulación triple, porque va a unir tres huesos del externo-costoclavicular, el ligamento externo-clavicular anterior, que está por encima de la cápsula, en este caso este va a ser la cápsula, este va a ser el ligamento externo-clavicular anterior, el posterior está por detrás, y el ligamento que cierra la horquilla del esternón, el ligamento interclavicular. ¿Sí? Van a unir los ligamentos de la articulación externo-costoclavicular, que es todo esto, que es la única articulación del esqueleto axial con el miembro superior.
¿sí? Del esqueleto axial con el miembro superior. Ya hablamos de las esternales entre sí y falta la articulación esternocostal o esternocondral, porque prácticamente el esternón no se va a articular con las costillas directamente, sino se va a articular con el cartílago de las costillas, ¿no es cierto? Y en el caso de las primeras 5, con el cartílago directamente de las 5, de las 6, 7 y 8 en un cartílago común que se van a unir por ligamentos intercondrales, que son estos ligamentos intercondrales, unen a los tres últimos cartílagos y van a pegarse íntimamente al esternón. Entonces, los medios de unión son los ligamentos intercondrales que están uniendo los tres últimos cartílagos de las costillas y los ligamentos radiados, ¿sí? Ligamentos radiados o esternocostales. ¿Por qué se llaman radiados? Hay dos radiados, los ligamentos radiados esternocondrales y los ligamentos radiales que están atrás eh, en la articulación costo-transversa entre la apófisis transversa y las costillas. En este caso, los ligamentos que unen el condroesternales van a ser radiados porque sí tienen forma como de abanico. Salen desde una punta y terminan expandiéndose por casi todo el cuerpo del esternón. Por eso son radiados. ¿Sí? Unen íntimamente. Una pieza anatómica muy chévere que si alguien quisiera ver, pues yo tengo esta pieza. Esta articulación no tengo aquí, por eso no les muestro, pero es bien bonito. Une durísimo los cartílagos de las costillas con el ligamento radiado con el cuerpo del esternón hacia abajo. Eso en cuanto a las primeras 5, ¿no? Entonces las primeras 5 van a tener ligamentos esternocondrales, que son los ligamentos radiados, y los otros del 6, 7 y 8 se van a unir por ligamentos intercondrales, ¿no? Se van a pegar por un cartílago común hacia o sea, el 7 el 8 se va a pegar por cartílago común al sexto cartílago para unirse al cuerpo del esternón. Entonces, las articulaciones del esternón, la articulación externo costoclavicular, que es la única articulación del esqueleto axial con el miembro superior, la articulación esternocondral, que es radiada, sí, es radiada, tiene los ligamentos radiados, es esternocondral prácticamente porque no es esternocostal, no une las costillas. O sea, se le ha dicho siempre esternocostal, pero realmente es esternocondral. Sí, siempre es esternocondral porque une los ligamentos, une los cartílagos con las costillas. No unen el cuerpo de la costilla directamente al esternón. No se une ninguna costilla directamente al esternón. Y los últimos que tienen los cartílagos, los dos articulaciones de los cartílagos costales entre sí por ligamentos intercondrales. Acá tenemos un acercamiento de la articulación externo costoclavicular que va a tener ligamentos costoclaviculares que une la costilla con la primera costilla con la clavícula, el ligamento externo clavicular anterior, que es el que se ve, y el posterior que está por detrás, que no se ve en esta imagen, y el ligamento interclavicular, que es el que cierra la horquilla del esternón, que es esta banda fibrótica, ¿no? Que va a unir las dos clavículas, ¿sí? Por encima del esternón. ¿Ya? Esos son las articulaciones del esternón, y va a hacer movimientos de elevación y descenso, que prácticamente es la proyección anterior y posterior. Proyección anterior hacia adelante cuando hacemos elevación de las costillas. Sí, se eleva todo y el esternón crece hacia adelante. Cuando inspiramos, así el esternón se va hacia adelante y las costillas se elevan. Es proyección delantera. Y de proyección trasera o de descenso cuando las costillas descienden. Cuando expiramos y el esternón se mete hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces esos son las articulaciones del esternón que están, que están que están uniendo, que están uniendo el esternón con las costillas, el esternón con la clavícula, el esternón con los cartílagos costales y que son movimientos de proyección delantera y proyección trasera, prácticamente dados por los movimientos de la respiración, inspiración, inspiración, ¿no es cierto? Según eso se va a mover el esternón hacia atrás y el esternón hacia adelante. Otras articulaciones del tórax son las articulaciones de las costillas con las vértebras, ¿no es cierto? Y aquí hay pues dos diferentes, las articulaciones costotransversas y las articulaciones costocondrales, costocorporales y costotransversas, ¿ni? Sí, las costocorporales es decir que la costilla, el cuerpo se inserta directamente en el cuerpo, en la cabeza de la costilla se inserta en el cuerpo, ¿no es cierto? Y se va a insertar
en las dos carillas. Se va a articular en las dos carillas, en la carilla superior de una vértebra, porque acuérdense que cada vértebra dorsal tenía dos carillas, excepto la 12, que tenía una sola, que tenía una sola, tiene dos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la cabeza de la costilla va a entrar en la carilla superior, en la cara lateral del disco, y también se articula con la cara lateral del disco y, y en la carilla inferior, ¿no es cierto? Prácticamente en tres superficies articulares. Entonces, con tres cosas diferentes se articula cada cabeza costal. La carilla costal inferior de un cuerpo, de una vértebra, la carilla costal superior de la otra vértebra y la cara lateral del disco, ¿no es cierto? Entonces aquí va a venir y se mete, va a venir a meterse, va a venir a meterse la cabeza de la costilla, así, insertándose por una articulación plana, porque estas carillas son planas. Esta sería una articulación, esta sería la costo corporal. Y la costo corporal va a tener lo mismo que tenía la articulación esternocondral, que tenía ligamentos radiados, ¿no es cierto? Y ligamentos interóseos. Ligamento interóseo que está por dentro, que no se va a ver, no se va a ver en esta imagen. Interóseo, es decir, que sale desde la carilla articular a la otra carilla articular, no sale, no se ve por fuera. Y el ligamento radiado que está aquí, ¿no es cierto? Este bien bonito, ligamento radiado. Por lo tanto, esta es una pregunta bien común en los exámenes. ¿Dónde hay los ligamentos radiados? En la articulación esternocondral y en la articulación eh, costocorpórea, ¿no es cierto? Costocorpórea. Yo sé esa pregunta porque me equivoqué, no me acordé cuando estaba en primer semestre, pero ahorita sí me acuerdo, ¿no? Ligamentos radiados de la articulación costocorpórea y de la articulación esternocondral. Ya eso en relación a la articulación costocorpórea. De ahí hay la costotransversa, que es la que va a articular la carilla de la apófisis transversa con el tubérculo que hay en la costilla, ¿sí? Con el tubérculo que hay en la costilla. Entonces la costilla viene y se articula aquí prácticamente con la apófisis transversa y ahí sí hay como seis ligamentos, ¿no? Hay como seis ligamentos. Entonces en esta vista ya más posterior se puede ver un poquito mejor porque va a llegar prácticamente aquí las apófisis transversas. Entonces vamos a tener un ligamento costotransverso lateral, un ligamento costotransverso superior, ¿sí? El ligamento costolaminar y costo meniscal no se van a ver aquí porque son igualmente están por dentro. Prácticamente el costo meniscal es un ligamento interno, es un ligamento que está por dentro de la, de la articulación, ¿sí? Entonces este va a ser el costo transverso superior, el lateral, el costo transverso superior y el costo transverso lateral, ¿sí? El costo meniscal y el costo laminar no se van a ver aquí. Y otro que une, que también ayuda a reforzar, que también ayuda a reforzar, que era una articulación era uno de los ligamentos de la articulación de la columna dorsal, el intertransverso, ¿sí? El intertransverso, de las apófisis transversas. Este está mal dibujado. El de las apófisis transversas también ayuda a reforzar. Sí, ya nada, porque solo vale 100. Solo vale 100. Lo que pasa es que les uní a los dos grupos. No creo que les conté a ustedes, a los del grupo B. Lo que pasa es que los del grupo A no venían a clases. No venían a clases, solo venían unos 40, sí. Entonces yo dije que de gana va a estar dando. Si no vienen, entonces les dije que entren a clases con ustedes, con los del grupo B. Ajá, entonces por eso estamos como 100 aquí. Por eso quería hacer la clase en Microsoft Teams, porque esa plataforma creo que admite más de 100. Pero no valía mi cámara y no valía anotar, entonces hasta que aprender eso ya la próxima clase. Ahorita caemos de así como está. Ya. Eh, entonces el ligamento, la articulación costo corporal con ligamentos radiados, la articulación costo transversa con ligamento lateral y con ligamento inferior, costo meniscal y costo laminar. El ligamento intertransverso de la articulación de la columna dorsal también ayuda a fijar, es un fijador. ¿Y cuál era este? ¿Cuál era este grandote bonito? Que yo les decía que era el ligamento más grande del cuerpo, junto con el otro. Yo les decía en la anterior clase. El ligamento longitudinal anterior, ¿no es cierto? Que cubre toda la columna vertebral anteriormente y el posterior que estaba atrás justamente en relación con el canal de la médula espinal y al lado los ligamentos amarillos, ¿ya? Entonces eso en relación a la articulación
articulación de las costillas con los cuerpos vertebrales. La articulación intercondral es la que yo ya les dije, la articulación de los cartílagos, de los últimos cartílagos costales del 6, 7 y 8 entre sí por ligamentos intercondrales o de Savileu, ¿no? Son estos de aquí, estos chiquitos. ¿Sí? Que no se ven así en una pieza anatómica real, ¿no? Si son más bien, son medio amarillos. Y como ya les había dicho, entonces la caja torácica en general va a ser movimientos de elevación y descenso. Las costillas se van a elevar en la inspiración, van a descender en la expiración eh, por los músculos inspiradores, expiradores, y el esternón va a tirarse hacia adelante en proyección anterior y hacia atrás en proyección posterior, ¿no es cierto? Son solo dos movimientos de elevación de sexo, proyección hacia adelante y proyección hacia atrás en caso del esternón, los que hacen las articulaciones del tórax. No tienen mucho movimiento, prácticamente artrosis. Eh, las articulaciones ya de los miembros, en cambio, son ya articulaciones mucho más bonitas, mucho más interesantes, porque estas sí van a ser prácticamente en artrosis o trocoides o trocleares prácticamente porque sí tienen movimiento, son articulaciones diartróticas todas, ¿sí? No son sinartrósicas o anfiartrósicas como las del tórax o de la cabeza, en cambio las de los miembros sí son todas de artrosis y todas van a tener muchos movimientos, ¿ya? La articulación del hombro, generalmente se le llama hombro, así nada más hombro, está formada por dos articulaciones diferentes, la que une el acromion con la clavícula, que es la articulación acromio-clavicular, ¿no es cierto? Acromio-clavicular une el acromion de la escápula con la clavícula, es una de las articulaciones del hombro, forma una de las articulaciones del hombro, y la articulación glenohumeral, ¿no es cierto? De la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero. Entonces el hombro en general, cuando nos pregunten cuáles son las articulaciones que forman el hombro, pues son dos, la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral o escápulo-humeral, que es lo mismo. En cambio, en la cadera, cuando nos pregunten la articulación de la cadera, ¿qué nomás está formado? Son tres, la coxofemoral, la de la sínfisis del pubis y la sacroiliaca. Esas son las tres articulaciones de la cadera, ¿sí? Igualmente la del codo son tres, la húmero radial, la húmero cubital y la radio cubital proximal, ¿no es cierto? También son tres. Entonces, cuando hablamos de hombro, codo, rodilla, también son algunas articulaciones, no son una sola. En este caso, el hombro va a tener la articulación acromio-clavicular. La acromio-clavicular es una articulación prácticamente sin movimiento, solo se desliza en caso de que de la clavícula se eleve hacia arriba en los movimientos de inspiración o descienda hacia abajo, valga la redundancia, en los movimientos de expiración o cuando se eleve la escápula, ¿no es cierto? En un movimiento de extensión del hombro, porque cuando extendemos el hombro se eleva hacia atrás de escápula y cuando flexionamos el hombro desciende hacia adelante. Entonces, solo ahí en esos casos se movería, se deslizaría sobre sí mismo la articulación acromoclavicular. No es una articulación que tenga tanto movimiento, a diferencia de la articulación glenohumeral, que la articulación glenohumeral tiene un dato muy curioso, la articulación que más movimientos tiene en todo el cuerpo humano. Es la articulación más amplia de todo el cuerpo, la articulación que puede hacer más movimientos en todo el cuerpo humano, la articulación glenohumeral. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente la un húmero, que es una cabeza redonda con una cavidad que que no le ocupa totalmente, ¿no? Sino es solo así, en cambio, como a diferencia de la articulación coxofemoral, que el acetábulo sí le ocupaba la mayoría de la cabeza del fémur, en cambio en el hombro no, en el hombro no, el húmero solo le va a ocupar un mínimo porcentaje a la cavidad glenoide de la escápula, por lo tanto va a tener una amplitud muy importante para hacer cualquier tipo de movimientos, por eso puede hacer movimientos eh, de, de flexión, extensión, aducción, abducción, aducción hacia adentro, abducción hacia afuera, o abducción que es lo mismo, inclinación lateral, rotación interna, rotación externa y circunducción. Puede hacer todos los movimientos de articulación glenohumeral, ¿no es cierto? Que es la articulación más amplia del cuerpo. Y hablando ya de la articulación acromioclavicular, pues va a tener la cápsula que le recubre, las superficies articulares van a ser la carilla de la clavícula, la carilla acromial, la extremidad acromial, que era la más gruesa, acuérdense, hacia afuera y hacia atrás, y el acromio, ¿sí? El acromio, que no les une perfectamente, sino más bien les une los ligamentos. Esta es la cápsula y va a tener ligamentos coracoclaviculares y ligamentos acromioclaviculares. El ligamento acromioclavicular es justamente este mismo de aquí, es prácticamente está fusionado con la cápsula
es este que une al acromion con la extremidad acromial de la clavícula, es el ligamento acromio clavicular, es un ligamento propio, es un ligamento intrínseco. Y otros dos ligamentos extrínsecos que son los ligamentos córacoclaviculares, ¿no es cierto? Córacoclaviculares que unen desde la apófisis coracoides, que es esta cosita de acá abajo, hasta, perdón, que es desde la apófisis coracoides hasta la clavícula, ¿no es cierto? Que son estos dos ligamentos de aquí. Los ligamentos coracoclaviculares, acuérdense que, acuérdense que cuando veíamos la clavícula en su cara inferior tenía la inserción del subclavio y de los ligamentos coracoclaviculares que son estos. Sí, son dos ligamentos, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. El ligamento conoide y el ligamento trapezoide. Entonces tenemos el ligamento acromioclavicular que está fusionado con la cápsula, el ligamento conoides y trapezoides que están uniendo la apófisis coracoides con la clavícula, están fijando, es un ligamento extrínseco, y otro extrínseco que tampoco forma parte, pero que ayuda a fijar muy bien, es el ligamento acromio coracoideo o, o coracoacromial, ¿no es cierto? Entonces, este va a unir la extremidad del acromion con la apófisis coracoides. No tiene mucho sentido técnicamente porque estarían en el mismo hueso, ¿no es cierto? Porque prácticamente el acromion y la coracoides están en el escápula ambos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál se les ocurriría que sería el propósito de haber un ligamento aquí? Un ligamento coracoacromial aquí. ¿Por qué? Además de unir, además de fijar, ¿no es cierto? Además de ayudar a fijar la articulación acromioclavicular. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien tiene alguna idea de por qué sería necesario aquí un ligamento cuando realmente el acromio y la apófisis coracoide están en el mismo hueso? ¿Alguien tiene alguna idea? Para reforzar, sí, ¿no es cierto? Sí, pero yo sí, alguna otra idea que no sea para reforzar, alguna otra idea, para elevación, ya bueno, ¿alguien tiene alguna otra idea? Para proteger de un golpe, no. ¿Alguna otra idea? Quiero una idea más amplia. Una idea más amplia. Una idea un poquito más amplia. Rotación, no. Para inserción muscular, estás bastante cerca. Técnicamente este ligamento está aquí porque va a separar los tendones musculares, sí. Los que se deslizan por debajo de esta parte van a ser todos los del manguito rotador. Si han oído el famoso manguito rotador, todos los músculos de los tendones de los músculos del manguito rotador se van a deslizar por aquí abajo, ¿no es cierto? Por aquí abajo, justamente casi pegados con la cápsula de la articulación glenohumeral, que son cinco. Son cuatro, disculpe. Son cuatro. El tendón del supraespinoso, el tendón del infraespinoso, del subescapular y del redondo menor. Sí, entonces aquí está el del subescapular que va hacia adelante y los que van hacia atrás. El redondo menor, el supraespinoso y el infraespinoso se van a realizar por debajo de este tendón. Y por encima, pues van a venir ya los músculos grandes del hombro, el deltoides, el trapecio, que también es de la espalda, y el pectoral. Sí, entonces van a cruzar por encima, en cambio por abajo los del manguito rotador. ¿Y cuál es la huevada con el manguito rotador? Que como está tan íntimamente pegados los cuatro tendones, cuando se inflaman, cuando hay algún movimiento, por ejemplo, cuando cargamos un tanque de gas, que es algo bastante común, alguien un tanque de gas se manda al hombro el tanque de gas, se jode uno los del manguito rotador. Y como el manguito rotador está aquí, los tendones del manguito rotador están muy pegados con este ligamento y con la cápsula de la articulación glenohumeral, entonces cuando se deslizan va a doler horrible, va a dar una tendinitis, va a doler absolutamente todo en el hombro. Entonces ese es el síndrome del manguito rotador. Sí, tendinitis de cualquiera de los tendones de los músculos del manguito rotador, ¿no? El supra o infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Cualquiera de esos tendones va a causar cualquier tendinitis de esos tendones va a causar una inflamación generalizada aquí y cualquier movimiento que se haga va a doler porque ya vamos a ver en un corte más adelante que esto está muy pegado, que esto está muy encerrado, prácticamente está fusionada la cápsula con los tendones, ¿sí? Entonces, por eso va a ser terrible, ¿ya? Entonces, resumiendo la articulación acromioclavicular, los tres ligamentos, ¿no? Literalmente el acromioclavicular que está fusionado con la cápsula,
los conoides y trapezoides o coracoclaviculares y el acromio coracoideo. ¿Sí? El acromio coracoideo. ¿Ya? Esta va a ser la articulación acromio clavicular y va a tener movimientos de deslizamiento cuando se eleve la escápula, cuando se descienden los movimientos de extensión y flexión del hombro. Aquí tengo acá otra imagen. Esta sería una vista anterior. Esta sería la fosa del subescapular. Esta sería la fosa del subescapular. Aquí este ligamento entre la apófisis coracoides y el acromio acromial. Esta sería otra vista, ¿no es cierto? Un poco diferente. Aquí vemos los conoides y trapezoides hacia adelante y el acromio clavicular hacia atrás. ¿Sí? La articulación acromio clavicular. La articulación del hombro, otra de las articulaciones del hombro, porque acuérdense que eran dos, la acromio clavicular y la glenohumeral, es la escápulo-humeral o glenohumeral, ¿no es cierto? Que va a unir la cavidad glenoidea de la escápula que estaba en el borde lateral, justamente por encima de la inserción del tríceps, de la porción larga del tríceps, y la cabeza del húmero, ¿no es cierto? Y esta articulación es muy bonita, muy chévere, porque como ya les dije yo, es la articulación que más movimientos puede hacer en todo el cuerpo humano, ¿sí? La articulación puede hacer en todo el cuerpo humano. La articulación más fuerte del cuerpo es la articulación coxofemoral, pero la articulación que más movimientos puede hacer es la articulación glenohumeral, la que es más amplia. Y va a tener ligamentos, va a tener un rodete. Aquí no se puede ver el rodete, es un meñisco que es este de aquí va a ser el rodete de la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Es un cartílago muy amplio que le recubre a la cavidad glenoidea y el rodete o el meñisco del húmero, ¿no es cierto? Cartílago hialino, cartílago no tan duro, más hialino, un poquito más laxo, que le va a cubrir a las superficies articulares. Esta va a ser el rodete justamente, y la cavidad, el rodete de la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? El cartílago, esto sería un corte, le estarían cortando, esta es una visión cortada, y aquí estaría el rodete del húmero, y acá estaría el rodete de la cavidad glenoidea. Lo mismo acá. Entonces, eso es el rodete, el primer medio de unión de esta articulación. La cápsula que está por fuera, la cápsula que está por fuera, que prácticamente le cubre a toda la articulación. Todo esto es la cápsula, y la cápsula se confunde con los ligamentos glenohumerales, ¿no es cierto? Se confunde con los ligamentos glenohumerales. El glenohumeral superior está confundido con la cápsula, es prácticamente esto. El glenohumeral inferior, si se diferencia, es este, glenohumeral inferior. El glenohumeral medio, si está propiamente confundido con la cápsula, está encima de la cápsula, tendría que ser desde más o menos por aquí hasta acá, el glenohumeral medio, ¿no es cierto? Y el glenohumeral inferior o transverso, que es lo mismo. Y me falta uno importante, que es el coracohumeral, que une la apófisis coracoides con la cabeza del húmero, ¿ya? Entonces todos estos ligamentos, acá por acá estaría más de inserción en la cápsula, está la inserción externa de la cápsula. Todo esto va a ser la cápsula articular. Esta sería la cápsula. Entonces la cápsula es un tejido cuando yo digo la cápsula, es un tejido prácticamente como si fuera una telita, que yo les había dicho que le recubre por fuera a toda a la articulación del hombro, le recubre por fuera toda la articulación del hombro. Y encima de la cápsula están los ligamentos, ¿no? Por dentro el rodete, que no se ve aquí, y por fuera los ligamentos glenohumerales. El ligamento glenohumeral superior en verde, no en verde, en este azul medio raro. El ligamento glenohumeral inferior o transverso en este otro azul. El ligamento glenohumeral medio, ¿no es cierto? Y el ligamento coracohumeral, que es este de aquí, que va de la apófisis coracoidea a la cabeza del húmero. Por fuera de esto, la cápsula. Y encima, como si no faltara más ligamentos, ya esto le fija muy bien a la articulación, están los tendones de los músculos del manguito rotador que prácticamente se confunden con la cápsula, ¿sí? El tendón del supraespinoso, no, este es el ligamento coracomeral, está cortado, y el tendón del subescapular, perdón, el tendón del supraespinoso, el tendón del subescapular, que se insertan en la cápsula, jodido, ¿no es cierto? Se insertan en la cápsula, el tendón del bíceps braquial, en la, en la corredera bicipital, ¿ya? Entonces, entonces la cuestión que yo les había dicho, es muy importante conocer esto, es muy importante tener claro que los tendones del manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso, que va a estar atrás,
el redondo menor atrás, el subescapular por delante en la cara anterior. Acuérdense que toda la fosa esta de la cara anterior de la escápula ocupaba el subescapular. Van a estar insertándose directamente en la cápsula, van a estar insertándose directamente en la cápsula de la articulación glenohumeral. Entonces, por lo tanto, cualquier inflamación, tendinitis de cualquiera de estos cuatro tendones que yo acabo de nombrar, va a impedir los movimientos de la articulación glenohumeral porque va a doler, ¿no es cierto? Va a doler, entonces no se puede mover el hombro, ese es el síndrome del manguito rotador, prácticamente, ¿ya? Esta es la articulación glenohumeral, pues que va a hacer muchos movimientos, va a hacer movimientos de extensión o elevación posterior, que es lo mismo, o sea que manda el hombro, manda hacia atrás y hacia arriba, esa es la extensión, técnicamente hablando, extensión y flexión del hombro, cuando manda hacia adelante y hacia abajo, el de aducción cuando manda el brazo hacia adentro, el de abducción cuando él manda el brazo hacia afuera, el de rotación, puede ser rotación interna, rotación externa y circunducción cuando giramos todo el hombro, ¿no? Entonces ya aquí, aquí estaría pues prácticamente como si le cortaran al hombro, aquí estaría el deltoides, yo les había dicho pasa por encima, y acá estarían los tendones del manguito rotador, ¿no es cierto? El tendón del supraespinoso, el tendón del infraespinoso, que son los músculos del manguito rotador, que están directamente insertándose en la cápsula de la articulación prenumeral. Acá estaría el rodete y este espacio virtual, este en negro que se dibuja en negro, que está justamente entre la cápsula y el rodete, es la cavidad sinovial, ¿no es cierto? La cavidad sinovial es una cavidad virtual que existe en todas las articulaciones diartróticas, que es lo que le permite moverse, porque allá adentro hay un líquido que es el líquido sinovial, hay un líquido que es el líquido sinovial y le permite moverse al hombro, ¿no es cierto? Esto va a pasar también en la rodilla, en la coxofemoral, en todas las articulaciones diartróticas de los miembros tienen líquido sinovial, tienen membrana sinovial, ¿no? Entonces el rodete con la membrana sinovial, adentro la cápsula, adentro, perdón, el líquido sinovial, hacia afuera la cápsula y hacia afuera, más hacia afuera, insertándose fuera de la cápsula, literalmente en la cápsula, el tendón del supra y del infraespinoso, y hacia acá, más acá el del subescapular y el redondo menor, ¿no? El tendón del redondo menor y del subescapular, acá le han hecho otro corte, acá le han hecho otro corte, aquí está pues el rodete glenoide, el rodete del húmero y los tendones cortados, ¿no? El tendón del supraespinoso, el tendón del infraespinoso, el tendón del redondo menor, que están cortados, están insertándose en la cápsula, este tendón grandote del tendón del subescapular, y el tendón del bíceps braquial que sale, pues, desde la cavidad sinovial. Esto es bien interesante porque la cavidad sinovial de la articulación glenohumeral no solo cubre a esta parte de aquí, sino también le va a cubrir al tendón del subescapular, le recubre el tendón del subescapular, ¿sí? Y le recubre el tendón del bíceps braquial, ¿sí? Entonces tiene prolongaciones, por eso se llama la bolsa del subescapular. No es sino, no es sino el recubrimiento sinovial, la extensión sinovial de la membrana sinovial propiamente dicha, recubriendo el tendón del subescapular, ¿no? Como si fuera una prolongación, como si fuera una funda. Esa es la bolsa del subescapular. Y también al tendón del bíceps braquial, ¿no? La membrana sinovial también, aquí no se puede ver porque está cortado, lógicamente, pero acá tampoco porque le han quitado la causa, lo que solo le han dejado los músculos, le dibujan como es conveniente en este caso, y acá sí, ¿no? Acá sí se ve cómo sale el tendón del bíceps propiamente de la sinovial. Ya, disculpe. Ya, cómo sale el tendón del bíceps, cómo sale el tendón del bíceps propiamente de la sinovial, ¿no es cierto? Y el tendón del subescapular. Ya, estos dos tendones sí están recubiertos por sinovial, y solo por la cápsula insertándose ya fuera de la cápsula que prácticamente no forman parte de la sinovial, el tendón del infraespinoso, el tendón del supraespinoso y el tendón del redondo menor, ya que son los músculos del manguito rotador. Y voy a repetir por última vez lo del manguito. Lo del manguito es una tendinitis de cualquiera de los tendones de estos cuatro músculos, del supra, del infraespinoso, del redondo menor, del subescapular
y algunos le incluyen al bíceps braquial porque a veces también también una tendinitis de aquí causa un dolor de la articulación del hombro. Entonces, como ya vimos que están íntimamente insertados en la cápsula de la articulación, cualquier movimiento de la articulación, cualquiera que éste sea, va a causar que se muevan los tendones y va a causar el dolor. Entonces, por eso, una persona que tiene el síndrome del manguito rotador no puede ni mover el hombro, está jodido. Ya, los movimientos que hace, pues ya les había dicho, la flexión, que es cuando mandamos el hombro hacia adelante, ¿no? Sí, hacia adelante, y la extensión, cuando mandamos el hombro hacia atrás y hacia arriba, la aducción, cuando le mandamos hacia adelante, ¿sí? La abducción, cuando le mandamos hacia afuera, vamos hacia afuera, y la rotación interna, cuando le mandamos todo, o sea, giramos todo el miembro superior hacia adentro, rotación externa, todo el miembro superior hacia afuera, y circunvolución cuando hacemos el movimiento de 360 grados prácticamente. Esos son los movimientos de la articulación glenumeral. La articulación del codo está conformada por tres diferentes. La articulación del codo está formada por la húmero antebraquial, que a su vez es dos. La húmero antebraquial es dos. La húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital proximal. ¿Ya? Entonces son tres las articulaciones del codo. La húmero cubital, la húmero radial, la húmero cubital, que son húmero antebraquiales de estas dos, unen el húmero con el antebrazo, y la radiocubital proximal. Van a ser estas tres de articulación del codo. ¿Ya? Las superficies articulares ya habíamos dicho, ya hablamos hablado en los huesos, por parte del húmero, pues el cóndilo, que va a estar aquí, y la tróclea, ¿no es cierto?, que va a estar aquí. ¿Sí? Por parte del radio, la cabeza del radio, y la carilla articular que tiene en la parte medial. Por parte del cúbito, el olecranon, la cavidad sigmoidea mayor, que va a entrar en la tróclea, y la cavidad sigmoidea menor, que se va a articular con el radio. Son las superficies articulares. La cápsula se va a insertar en todo el borde, desde la fosa olecraniana, perdón, desde la fosa coronoidea, por el borde de la epitróclea, hasta abajo, incluyendo el cuerpo, incluyendo todo el cuerpo de la cabeza, del cúbito y de la cabeza radial. Ya, todo esto va a estar formada por la cápsula, así va a estar cubierto por la cápsula, todo esto. Por encima van a pasar los músculos. Todo esto va a ser la cápsula y por encima los ligamentos. La cápsula también va a cubrir a la articulación radiocubital, también va a cubrir a la radiocubital hasta abajo, incluso cubriéndole al ligamento anular, incluso cubriéndole al ligamento anular y al ligamento cuadrado. ¿Sí? La cápsula le cubre a todos, absolutamente a todos. Ya. En cambio, en la articulación del hombro había dos cápsulas diferentes, la de la vía numeral y de la acromioclavicular. En cambio, aquí la cápsula le va a cubrir todo. Vamos a tener ligamentos. El ligamento lateral interno, que es el que le une al cúbito con el epicóndilo. ¿Sí? Acuérdense que ya hablábamos que en el epicóndilo se insertan todo el grupo extensor, más los cuatro extensores, más el anconio, el supinador corto y el ligamento lateral interno. Sí, el ligamento lateral interno de la articulación del codo, que también se le llama ligamento colateral cubital. Sí, tiene dos nombres, colateral cubital o ligamento lateral interno de la articulación del codo. ¿Ya? Primer ligamento, el ligamento lateral externo o colateral radial, que va desde la epitróclea, perdón, desde el epicóndilo lateral, o epicóndilo propiamente dicho, hasta la cabeza del radio. Sí, el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Ya teníamos el ligamento lateral interno o colateral cubital, lateral externo o colateral radial. Antiguamente se le decía lateral interno y externo, sí, un poquito más fácil. Ahorita se le dice colateral radial y colateral cubital, un poquito más difícil, pero si sabemos cuál es el cúbito y cuál es el radio, no va a ser para nada complejo, porque el radio siempre es externo, entonces lateral, y el cúbito siempre es interno, entonces medial. Hay el ligamento, y hay los ligamentos pues ya anteriores y posteriores, ¿no? El anterior, que es un ligamento amplio que va desde la cabeza radial hasta el húmero, cubriendo toda la fosa coronoidea y la fosa supracondilia. Tiene haces oblicuas
tiene estas haces oblicuas y unas haces rectas. Estas haces rectas que van a cubrir desde el borde de la fosa hasta acá abajo, y estas fases oblicuas que van de un lado al otro, ¿no? Justamente desde la cabeza del radio hasta el, hasta el, hasta el otro lado de la cavidad coronoidea, de la fosa coronoidea. Sí, entonces tiene ligamento lateral externo o colateral radial, lateral interno, colateral medial, la cápsula que le envuelve absolutamente todo, el ligamento anterior que tiene fases oblicuas y rectas, y el ligamento posterior. El ligamento posterior que se va a dividir entre, esta es una vista anterior también, aquí está la vista posterior. La vista anterior es esta, ¿no es cierto? Con ligamento colateral radial o lateral externo, ligamento colateral cubital o lateral interno, el anterior que es todo esto, que va a tener fibras oblicuas y fibras rectas, la cápsula que le va a estar cubriendo por toda la parte externa, incluido los, o sea, por debajo de los ligamentos, ¿no? Incluido la articulación radio-cubital proximal, y la parte posterior que va a tener fibras olecranianas, humerales oblicuas y humerohumerales, ¿sí? Las fibras olecranianas, las fibras olecranianas van desde el pico del olecrano hasta el foso de la fosa olecraniana. Son estas. Es un ligamento común. Todo esto es del ligamento posterior, pero se divide en tres, ¿no? A su vez, el ligamento olecraniano humeral, que va desde el pico del olecrano hasta la fosa olecraniana, el olecraniano humeral oblicuo, que es este, ¿sí? Oblicuo, tenía también fibras oblicuas como el anterior, y el que no sale aquí, que es el húmero humeral, que va de un lado de la fosa olecraniana. Ah, no, sí sale acá, pero es el que sale aquí, ¿no? El que va de un lado de la fosa olecraniana al otro lado. No, no, no incluyéndole al cúbito, solo del húmero al húmero, por eso se llama húmero humeral, que le ayuda a fijar al pico del olecrano, sí, para que no se salga. Entonces esto es de que prácticamente le fija para que no se salga del codo. Entonces, ligamentos del codo, de la articulación húmero antebraquial, porque acuérdense que nos falta la radiocubital proximal, que es la de acá abajo. Entonces, en húmero antebraquial, el ligamento lateral externo o lateral o colateral radial, que es lo mismo, que va desde la cabeza del radio hasta el epicóndilo, del ligamento colateral interno, ligamento colateral cubital, que va desde la epitróclea hasta la cabeza del cúbito, hasta la cara lateral. Por acá hasta afuera estarían los músculos epitrocleares, por acá afuera estarían los músculos epicondilios. El ligamento anterior, que tiene fibras oblicuas y fibras rectas, fibras que van desde la fosa coronoidea hasta los dos huesos, y fibras que van solo desde el radio hasta el otro lado de la fosa, son fibras oblicuas. Y el ligamento posterior, que se divide en tres: las fibras olecranianas humerales, que son las que van rectamente desde el pico del olecrano, que es el que está más dibujado en rojo acá abajo, que le voy a quitar y ahorita lo voy a poner de nuevo, que ahorita se hizo azul, no sé por qué, pero va desde el fondo del pico del olecrano hasta el fondo de la fosa olecraniana. El cúbito humeral oblicuo, que va oblicuamente desde la cara posterior de la, del epicóndilo hasta la cabeza, hasta el cuerpo del cúbito. Sí, oblicuo va oblicuamente, y los humerales, que va de un lado de la fosa olecraniana al otro lado, sí, que es el que le ayuda a fijarse al pico del olecrano para que no se salga. Esa es la articulación del codo, ¿no? Acá está una imagen igualmente, lo mismo, lo mismo, chicos. Esta es una vista anterior, siempre, porque acá está el radio hacia afuera. Estaría aquí el colateral radial o colateral externo, que es el colateral interno, colateral cubital, el anterior que tiene fibras rectas y estas fibras oblicuas, la cápsula que estaría por fuera, la cápsula que estaría por fuera ocupando todo esto, y posteriormente pues lo que está acá, ¿no? Lógicamente aquí no están, sería no, esto es anterior mil, sí, sí, aquí no está por la vista posterior. Ya, eso en cuanto a los ligamentos. La sinovial, esta sería la cápsula, ¿no? La parte más externa de la sinovial es la cápsula. Sí, la parte externa, la que está en contacto con los ligamentos y músculos, por donde se insertan los ligamentos y músculos, es la cápsula. La parte interna, la membrana interna, serosa, membrana serosa, no es fibrosa, es serosa. La cápsula es fibrosa. La membrana serosa, es decir, de otro tejido. Ya han de ver eso en histología. Tengo la esperanza
es la sinovial. ¿Sí? Es todo este espacio virtual. Todo este espacio virtual está ocupado por la sinovial, por líquido, por esta membrana rosadita. ¿Sí? Es la sinovial. La que le recubre por dentro, lógicamente en las superficies articulares de los huesos va a haber cartílago. Es igual que si le quitaran los huesos del ala del pollo, van a ver el cartílago. ¿Sí? Van a ver el cartílago. Los ligamentos se cocinan, por eso ya nada, no se ven. Pero el cartílago sí va a ser, así va a verse bien. Sí va a verse bien el cartílago, la sinovial y el líquido sinovial que estaría por dentro. Tiene aquí tiene aquí una pequeña cantidad de grasa esta articulación para que le aguante el pico del olecranon a la fosa. ¿Ya? Entonces, si esta es la vista anterior, pues tendríamos los ligamentos en la articulación húmero antebraquial, tendríamos el colateral radial por fuera, dibujándole aquí el colateral cubital o ligamento colateral interno de la articulación del codo, el anterior que iría con fibras rectas desde la cabeza del radio del cúbito, desde la Está bien. fosa coronoidea hasta las cabezas de los huesos, que vendría a ser este, y las fibras oblicuas, que van del radio hasta el otro lado. ¿Sí? Así como está aquí, estos serían los ligamentos anteriores. Y los ligamentos posteriores, pues van desde el cúbito, voy a borrar esto, desde el cúbito, desde el pico del olecrano, desde la cabeza del olecrano, hasta la fosa olecraniana, serían las fases húmero olecranianas. Con rojo voy a graficar, con rojo voy a graficar el olecrano humerales oblicuos, que también van así, hasta por aquí, que me extendí un poquito. Sí, y los húmero-humerales, que van de un lado de la fosa olecraniana a la otra, cerrándole el pico del olecrano. Ahí están los ligamentos del codo, ¿sí? De la articulación húmero-antebraquial. La articulación radio... A ver, aquí tengo una imagen más chévere, ¿no? Aquí tengo una imagen más chévere, en el que se ve, pues, el ligamento, la cápsula, el ligamento colateral radial o lateral externo. Este no, este es un ligamento de la otra articulación. El anterior sería todo esto, ¿sí? La cápsula que le rodea, incluido toda esta parte. El ligamento posterior, olecrano humeral, el ligamento cubital colateral, ¿sí? Y los ligamentos de la articulación pues ya radiocubital que ya vamos a hablar. Aquí está cortado el tendón del bíceps. Aquí está cortado el tendón del bíceps que justamente se insertaba en la fosa coronoidea, perdón, del tríceps que se inserta en la fosa olecraniana. Acá adelante está el bíceps, aquí está el bíceps justamente cortado. El tríceps cortado también, que se inserta acá atrás, y acá tengo la bolsa serosa del olecrano, que es por donde pasan los nervios de esos radiales y cubitales que nos duelen cuando nos golpeamos de ahí. La articulación radiocubital proximal es la tercera de las articulaciones del codo, porque acuérdense, ya hablamos de las húmero antebraquiales, que eran la húmero cubital y la húmero radial. La articulación radiocubital es esta de aquí, solo es esta, que une la cabeza del cúbito con la cavidad sigmoidea menor del, perdón, la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. ¿Sí? Esta es la cabeza del radio, acá estaría la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y ayuda a fijar pues los dos huesos del antebrazo en la parte proximal. Esta articulación solo va a hacer dos movimientos, el movimiento de pronación y supinación en conjunto por la articulación radiocubital distal o inferior, porque hacen los mismos movimientos exactamente iguales. Solo va a tener dos ligamentos, el ligamento anular, que va a ser este, que va rodeándole como si fuera un anillo a la cabeza del radio, por eso se llama anular, tiene forma de anillo, prácticamente grafiquemos de este es el radio, supongamos que este es el radio en morado, el ligamento anular iría por aquí, toda esta parte de afuera, hasta unirle con el cúbito, perdón, este sería el ligamento anular, si es como un anillo, y acá en azul estaría el cúbito, y la cavidad sigmoidea menor. No le rodea todo, solo hasta la cavidad sigmoidea menor, o sea, estaría así, así estaría, pues, rodeándole a la cabeza del cúbito y articulándole con la cavidad sigmoidea menor, perdón, a la cabeza del radio articulándole con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, es el ligamento más importante de la articulación radiocubital proximal. Y la articulación radiocubital proximal también tiene un ligamento que es este chiquito que le une abajo,
que le une justamente al lado de la inserción del bíceps braquial y del braquial, de la cabeza del bíceps y del bíceps braquial, el ligamento cuadrado de Denouche. El ligamento cuadrado de Denouche, o ligamento solo cuadrado, antes se le decía cuadrado de Denouche, ahora solo se le dice cuadrado, es este que une la cabeza del radio con la cavidad sigmoide menor del cúbito, pero inferiormente al ligamento anular. ¿Sí? Ligamento anular. Ya, esos serían los ligamentos de la articulación del codo. Entonces en el codo tenemos colateral radial, colateral proximal, el anterior con las fibras rectas y oblicuas, hacia abajo el anular y el cuadrado de Denouche en la vista anterior. Y en la vista posterior los tres fases, el húmero humeral, el húmero lecraneano y los oblicuos. Aquí está la articulación radicocubital. Este sería el cúbito, ¿sí? Y este es el ligamento anular, como yo lo había graficado. Ah, ligamento anular, el que le une, el que le rodea por toda la cabeza al radio y llega hasta la cavidad sigmoide menor del cúbito, toda la cabeza. Y este pequeñito, este chiquito que está debajo, que aquí se ve debajo, pero realmente estaría por acá si le vemos anteriormente, porque esta le estaríamos visto más superiormente, es el ligamento cuadrado de Denouche o ligamento cuadrado. ¿Sí? Ahí está ya el codo. El codo en general, no solo esta articulación, pues permite hacer movimientos de flexión, extensión y ya solo esta parte de la articulación radiocubital proximal es pronación y supinación. Acuérdense que pronación era cuando le mandábamos al dorso de la mano hacia adelante, sí, así, justamente como estoy haciendo yo acá abajo, pronación y supinación al revés, mandarle la palma hacia adelante, ¿ya? Y esto hace la articulación radiocubital proximal y la distal. Flexión, extensión, pronación y supinación. Aquí está la articulación radiocubital proximal, no está con los ligamentos, aquí estaría el ligamento anular y el cuadrado abajo, cuadrado de Denouche, uniéndole a los bordes medial del radio y lateral del cúbito está la membrana interósea, disculpen, ahí está la membrana interósea, sí, que es todo esto, sí, le unía los dos huesos en los bordes interóseos y en los bordes cortantes, acuérdense que había el borde cortante, el borde cortante que le unía, a los dos huesos, al radio y al cúbito. También va a haber una membrana interósea entre la tibia y el peroné. Acá está la membrana interósea que permite que no se salgan y también va a dar inserciones musculares, también permite inserciones musculares. Entonces, ya en toda la extensión del radio y el cúbito vamos a tener de arriba hacia abajo el ligamento anular, el cuadrado de Denouche, la membrana interósea y abajo el ligamento triangular. Bien. Y abajo, ya en la articulación radiocubital distal, justamente aquí va a estar el ligamento triangular, uniendo la parte más inferior del cúbito con la parte más inferior del radio. Prácticamente está en las cavidades articulares del ligamento triangular. Aquí tenemos la articulación, ya entonces esto ya estamos hablando ya en muñeca, ¿no? Entonces en hombro teníamos acromio clavicular, gleno humeral, en brazo las húmero antebraquiales, húmero radial, húmero cubital, la radio cubital proximal. En muñeca vamos a tener dos, la radio cubital distal, que ya dijimos, con el ligamento triangular, y la radio carpiana, que va a unir las cabezas del radio y el cúbito con el cóndilo del carpo, con la primera fila del carpo, ¿no es cierto? Acuérdense que el carpo se unía solo con los tres huesos del escafoides, cervilunar y piramidal, y aquí vamos a tener pues el ligamento colateral cubital del carpo. Es prácticamente como si dijéramos ligamento lateral interno de la muñeca. Acuérdense que esta es una vista dorsal, ¿sí? ¿Por qué es dorsal? Porque yo sé que es dorsal esta, compañeros. ¿Por qué yo sé que es dorsal esta si no estoy viendo ni el dedo gordo aquí? ¿Por qué es dorsal? Alguien ya dijo por ahí, porque no alcancé a leer.
Sí, porque el radio y por la posición del radio y el cúbito, ¿no? El cúbito está hacia afuera, ¿no es cierto? Jamás estaría el cúbito hacia afuera en una vista palmar, en una posición anatómica. Esta que es una vista dorsal sí nos va a permitir ver el cúbito hacia afuera y el radio hacia adentro. Entonces el ligamento lateral interno, que en este caso no sería interno, sino sería externo, pero porque está mal la posición anatómica. Lateral interno sería el lateral cubital del carpo o lateral interno de la muñeca. El lateral externo o radial del carpo, que va desde el apófisis estiloides del radio hasta el escafoides. Y el cubital colateral del carpo va desde el apófisis estiloides del cúbito hasta el pisiforme. ¿Sí? Hasta el pisiforme. El ligamento triangular que está aquí debajo va desde el radio y el cúbito hasta el piramidal. ¿Sí? El piramidal se inserta con el ligamento triangular. Esto en cuanto a la articulación de la muñeca. Acá tenemos ya una vista más grande. Tenemos los ligamentos, pues lateral, radial, colateral radial del carpo o lateral externo de la muñeca, que es lo mismo, colateral cubital del carpo. El triangular estaría acá abajo, ¿sí? Y este que es el más importante, pues del ligamento radiocubital dorsal. Une todo como si fuera un triángulo, ¿sí? Como si fuera un triángulo, los huesitos que están aquí, está por encima del semilunar y del escafoides, hasta el tubérculo del escafoides que está aquí. Acá estaría no, hasta el tubérculo del pisiforme, que estaría acá abajo. Acá estaría el piramidal debajo y aquí estaría el pisiforme hacia arriba. Hacia acá y en la segunda fila pues estaría el ganchoso. El ligamento radiocubital dorsal, forma el complejo triangular del carpo. Este se llama complejo triangular del carpo. Sí, porque si cachan que forma un triángulo aquí. Si cachan que es como si fuera un triángulo. Está medio raro ese triángulo. Es como si fuera un triángulo más o menos así, que está formado por el ligamento pues radiocubital dorsal, el ligamento colateral cubital del carpo y el triangular hacia abajo. Entonces, todo este es del complejo, todo este es del complejo, todo este es del complejo radio carpiano, el ligamento triangular del carpo. Un poquito difícil, ¿por qué? Porque la cuestión es que tenemos muchos ligamentos en el carpo, porque los movimientos de los seres humanos son de motricidad fina, son de motricidad ya más especializada. En cambio, si fuéramos un animal, tuviéramos en cambio ligamentos comunes, uniéramos todo, ¿sí? No habría necesidad de unir todos los dedos por separado. En cambio, los animales tienen todos los dedos unidos y todos los huesos unidos del carpo, no tienen movimientos finos como nosotros, que podemos mover cada dedo y podemos hacer cada cosa diferente. Es por esa la razón que hay tantos ligamentos en el carpo. El ligamento radial del carpo o colateral radial o lateral externo, colateral cubital, el triangular que está acá abajo y el ligamento radiocubital, perdón, el ligamento radiocarpiano dorsal, ¿sí? Radiocarpiano dorsal, porque también hay el palmar que está en el otro lado, prácticamente le fija la articulación radiocubital, esto en una vista dorsal. Y hablando en una vista palmar, también hay otro, ¿no? Que casi me olvido, que es el cúbito carpiano, que está aquí abajo. El cúbito carpiano, que es el arqueado de Wimbrach. Arqueado de Wimbrach. Son cinco entonces, ¿no? El colateral radial del carpo, el colateral cubital, el triangular y el dorsal, el radio carpiano dorsal y el cúbito carpiano o arqueado. Son los ligamentos de la articulación de la muñeca, un poquito difícil, un poquito complejo, pero no hay por qué hacerse lío. No hay por qué hacerse lío. Esto lo único importante es lo del síndrome del túnel carpiano, pero el síndrome del túnel carpiano no está en la cara dorsal, sino en la cara palmar. Sí, ya vamos a ver por qué. Yo tengo ahí una imagen bien alhaja, bien bonita. Ya, tenemos movimientos flexión, de flexión, ¿no es cierto? Cuando flexionamos la mano, de extensión, cuando la mandamos hacia atrás, flexión, de aducción y abducción, aducción cuando le sacamos hacia afuera, aducción cuando le metemos hacia adentro a la mano, que vendría a ser lo mismo que lateral, inclinación lateral interna o externa. Lo que pasa es que algunos le llaman inclinación lateral interna, como es interna y externa, en vez de aducción y abducción de la mano. Pero es lo mismo, flexión y extensión, lo mismo.
Alguien por ahí decía que había algún problema ahí de los ligamentos colateral radial del carpo. Esto es una vista dorsal, ¿no es cierto, chicos? Aquí está el dedo gordo, el metacarpiano gordo. El problema es que no le podemos ver bien porque no está completo. Pero aquí está el radio, lo que nos indica que esto es una vista dorsal, porque el radio está hacia adentro cuando debería estar acá. ¿Sí? Por lo tanto va a ser dorsal y el cúbito hacia afuera. Solo eso va a pasar en la vista dorsal. En la vista palmar nunca va a pasar eso. Vamos a tener el ligamento colateral radial, que es este, que es el ligamento lateral interno. Lateral externo, disculpen, lateral externo. Aquí se ve interno, se ve medial porque estamos en vista dorsal, pero si estuviéramos en vista palmar, que es la vista anatómica, fuera externo. Por eso se llama colateral radial o lateral externo de la muñeca, es este de aquí. Este de aquí, que es el colateral cubital o lateral interno, que van los dos desde las apófisis estiloides, del radio hasta el escafoides, este es el escafoides, y del cúbito hasta el pisiforme, ¿sí? Colateral cubital, y sería lateral interno. Tenemos el triangular que está aquí abajo, el ligamento arqueado de Weinbach o cúbito carpiano, que va desde el radio carpiano. No, ya grafiqué mal. Ya grafiqué mal. Disculpen. Este sería el radio colateral radial. Este no es el cúbito carpiano porque este es el radio, pues. Este es el, este es el colateral radial. Este es el radio carpiano dorsal, que es este oblicuo, que forma el complejo ligamentoso triangular del carpo. Complejo ligamentoso triangular del carpo. Y el de Weinbach o arqueado estaría acá abajo. Sí, ahí sí me hiciste caer en cuenta que estoy graficando ese arqueado al revés, porque estaría aquí, estaría uniendo el carpo con el cúbito, con la primera fila del cúbito hasta el piramidal. Entonces, no se va a ver aquí en la vista, técnicamente no debería verse en la vista dorsal, sino en la vista palmar. Entonces, ahí están los ligamentos de la articulación radiocarpiana. Hay otra articulación, ya hablando de la articulación esta es una vista de dorsal igual, dorsal, con el ligamento radiocarpiano, dorsal, el ligamento triangular, que es este, el colateral o cúbito piramidal, que vendría a ser el colateral cubital, y aquí debería estar el colateral radial. Sí, esos son los ligamentos de la articulación de la muñeca, porque los de acá arriba ya son propios de la mano. Sí, ya son propios de la mano. Aquí está la vista palmar. Aquí está la vista palmar. Aquí estaría el colateral cubital, más afuera el colateral radial. Aquí está la articulación radiocubital distal con el ligamento triangular. La cuestión aquí es que aquí, si le cachan que es una vista ya con más estructuras anatómicas, este sería la arteria y el nervio cubital que pasan por encima del cúbito. Aquí estaría el nervio mediano, sí, el nervio mediano, y estos de aquí son los tendones flexores de los dedos. Sí, para cuestiones didácticas deberían graficarles con otros colores, porque si no, no se entiende bien la imagen, pero nosotros sí la entendemos bien. Aquí está debajo de esto estarían los ligamentos, ¿no? Debajo de esto estarían los ligamentos palmares, aquí están los tendones, y aquí está el del problema, aquí está el del problema del túnel carpiano, porque entre el pisiforme y el hueso ganchoso va a insertarse, perdón, entre el pisiforme y el hueso trapecio y trapezoide, va a insertarse este tendón muy grande, este ligamento grande que es el ligamento transverso del carpo. Este transverso del carpo, que es el que va a tapar toda la vista palmar del carpo, ¿sí? Va a formar un túnel, acuérdense lo que yo les había dicho, va a formar este túnel por debajo que está justamente ocupado por los flexores de los dedos, los superficiales y profundos, y hacia el lado por el nervio mediano. Entonces, cuando el tendón transverso del carpo y los flexores de los dedos, por excesivo movimiento, por excesiva fuerza, le comprimen al nervio mediano que están aquí en amarillo, es cuando se causa el síndrome del túnel carpiano. ¿Sí? Entonces ya sabemos el síndrome del manguito rotador, ya sabemos del síndrome del túnel carpiano, solo con saber anatomía, vean, facilito, facilito. Las articulaciones la articulación mediocarpiana es la articulación de la mano que une la primera y la segunda fila del carpo, ¿sí? Y va a estar dada por tendones pisiganchosos que van a unir el ganchoso con el pisiforme, y trapecio escafoideos que van a unir el trapecio con el escafoide. Esta sí es una vista palmar, vean compañeros, porque aquí está el radio y acá está el cúbito, ¿sí? El cúbito siempre medial, vista palmar, vista normal, posición anatómica. La articulación mediocarpiana va a unir la primera con la segunda fila por medio de tendones pisiganchosos
y escafoidotrapezoides. La articulación carpo-metacarpiana es la articulación aquella que une los tendones, perdón, aquella que une los huesos del carpo con el metacarpo, que ya vendrían a ser articulaciones de los dedos, ¿no? Entonces, articulaciones de la muñeca, otra vez para repetir, solo los nombres, articulaciones de la muñeca, las radio y cúbito-carpianas y la radiocubital proximal. Articulaciones mediocarpianas o de la mano, la primera fila del carpo, mediocarpiano. Articulaciones de los dedos, las carpometacarpianas. Las carpometacarpianas ya son articulaciones de los dedos, unen la segunda fila del carpo con el metacarpo. Las intermetacarpianas que van a unir son estas de aquí. Las intermetacarpianas son las que unen los dedos, los huesos del metacarpo. Estas chiquitas de aquí, estos ligamentos pequeños que unen las cabezas de los huesos del metacarpo se llaman intermetacarpianas. Hacia arriba, pues, las metacarpofalángicas y más hacia arriba las interfalángicas, ¿no es cierto? Serían las articulaciones de los dedos. Acá yo tengo. A ver, vamos con, disculpenme, algo me están pidiendo de ingresar, no sé qué. Ya. Entonces acá están las articulaciones de la mano, las pisi-ganchosas y las escafotrapezoideas que unen la primera y la segunda fila del carpo, la articulación entre la la segunda fila y el metacarpo, que va a ser carpo-metacarpiana, la articulación de los huesos del metacarpo entre sí hacia abajo, las intermetacarpianas hacia abajo en la parte más proximal. Esta cosa no me deja notar. Aquí estarían las intermetacarpianas proximales, ¿no es cierto? Y las intermetacarpianas dorsales que estarían acá arriba, perdón, distales, que estarían llamadas hacia acá arriba. Sí, acuérdense que los dedos, esto es mano todavía, ¿no? Acuérdense que eso es lo que nos tocamos aquí, lo que nos tocamos de abajo es esto, ¿sí? Cuando nos tocamos ya los dedos estaríamos encima de esto, estaríamos ya en las falanges, porque los metacarpianos no sobresalen. Entonces esto sería la palma de la mano con el carpo, ¿sí? Entonces articulaciones del carpo, de la mano. La articulación de los dedos, pues, van a ser las interfalángicas y van a tener, como cualquier otra articulación normalmente diartrótica, van a tener la cápsula, ligamento colateral, ligamento medial y este colateral accesorio chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser articulaciones con mucho movimiento, ¿sí? Con mucho movimiento. Las articulaciones entre el metacarpo y la primera falange es intermetacarpiana, la articulación entre la segunda y la tercera falange son interfalángicas, ¿sí? Así se llama. Eso en cuanto al miembro inferior, compañeros. Bien chévere es el miembro inferior. Perdón, eso en cuanto al miembro superior. Sí, es un poquito más complejo los ligamentos del carpo y de la mano, pero lo más importante es esto, ¿no? El ligamento transverso del carpo, ¿no? Que le va a cubrir toda la parte superior de la articulación del carpo para dejar pasar por abajo a los tendones de los flexores profundos y superficiales y al lado el mediano. Y este es el que se comprime, ¿no? Este es el que se comprime cuando hay el síndrome del túnel carpiano, eso es lo que duele horrible. Las articulaciones del miembro inferior es la cadera, ¿no es cierto? Se llama cadera, pero está formada por tres articulaciones diferentes. La articulación coxofemoral, que va a unir el acetábulo con la cabeza del fémur, la sacroiliaca, que acuérdense, ya le habíamos visto, ya le habíamos echado un ojito, que era esta de aquí, que une la cresta ilíaca con el sacro, esto, con todo el hueso ilíaco, por delante y por detrás, y la articulación de la sínfisis del pubis, que va a ser esta de aquí, ¿sí? Entonces la articulación de la cadera son tres diferentes, la coxofemoral, la sacroiliaca y la de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es la más fácil de todas, porque es una sinartrosis, no se mueve, ¿sí? Está fija, está pegada aquí. Tiene ligamentos anteriores, ¿sí? O interpúbico, ligamento superior o suprapúbico, ligamento inferior o infrapúbico, ligamento posterior o retropúbico, ¿sí? Son ligamentos fibróticos, durísimos, que no le van a despegar por nada del mundo a la sínfisis del pubis, ¿sí?
por nada del mundo le despega la sínfisis del pubis. La articulación sacroiliaca, pues ya habíamos dicho, ya habíamos hablado un poco. Hay la cresta ilíaca que le une con la columna lumbar, era el ligamento iliolumbar. El ligamento sacroiliaco posterior, que le une en toda su extensión a la cresta ilíaca con los tubérculos con la cresta intertransversa del sacro, ligamento sacroiliaco. El ligamento espino sacro o sacrociático, que une la espina ciática con el sacro espino ciático. Y el ligamento sacrotuberoso o sacroisquiático, porque une el isquion, la tuberosidad del isquion con el sacro, ¿sí? Es un ligamento sacrotuberoso. Entonces esos son los ligamentos de la articulación sacroiliaca, el hilo lumbar, el sacroiliaco posterior en este caso, el espino, el espinoso sacro o sacroespinoso o sacrociático, ligamento sacrociático. Esta es la escotadura ciática mayor. Entonces si se dan cuenta, van a dejar dos agujeros, ¿no? La escotadura ciática mayor, que van a pasar los nervios vasos y glúteos mayores, medianos, los obturadores y la escotadura ciática menor, ¿sí? Entonces, esto le va a dar paso a los nervios y vasos pudendos internos, ¿ya? Entonces, acá están los ligamentos de la articulación sacroiliaca, el ilio lumbar, sacroiliaco posterior, el sacro espinoso que le traspasa de un lado al otro, dejando completamente libre la escotadura ciática mayor como un agujero, ya no como escotadura, y el sacro tuberoso o isquio sacro o sacro isquiático une la tuberosidad del isquion con el sacro y va a dejar la escotadura ciática menor, esto en una vista posterior. Ya en la vista anterior lo mismo, el ligamento sacro ilíaco anterior, ¿sí? Sacro ilíaco anterior, el ilio lumbar que estaría acá arriba, el ilio lumbar que estaría aquí, el, el espino sacro o sacroespinoso o sacrociático, une la espina ciática con el sacro, partiéndole en dos y dejando la escotadura ciática como agujero. Esta sería la escotadura ciática mayor, hacia abajo la escotadura ciática menor, y el que no se ve aquí, pues que vendría a ser, no, sí se ve, solo que está un poquito raro, que es este que sale desde acá abajo, el isquio sacro o sacro tuberoso, porque une la tuberosidad del isquio con el sacro, ¿no es cierto? Alguien me preguntó de los ligamentos del pubis. Pues sí, ¿no? Son el interpúbico, que es este de aquí, que es el anterior, el suprapúbico, el infrapúbico por abajo y de la tía atrás hay otro que es el retropúbico, ¿sí? Entonces es muy importante esto porque le deja paso a este agujero para que pasen los nervios y vasos glúteos, obturadores, acá los pudendos internos, entonces eso es muy importante. Y esos serían dos de las articulaciones de la cadera, ¿no? La sacroiliaca y la del pubis. Y la otra que es la coxofemoral, que es la que a mí me encanta, es mi articulación favorita, porque es la articulación más fuerte del cuerpo, compañeros. Es la articulación más fuerte del cuerpo. La articulación más móvil podrá ser la del húmero, pero esta es la más fuerte, la más dura. ¿Sí? Es la articulación del coxofemoral o de la cadera. Y va a unir pues la cabeza del fémur con el acetábulo. Va a tener tres ligamentos diferentes. El ligamento iliofemoral que va desde la espina ilíaca anteroinferior hasta el trocánter mayor, hasta la cresta intertrocantérica. Todo esto es el ligamento iliofemoral. Tiene dos fascículos. Un fascículo superior que le voy a graficar en morado y este inferior que le estoy graficando en celeste, ¿no es cierto? Todo esto es el ligamento iliofemoral. Y el ligamento iliofemoral tiene una forma de Y, así. ¿Sí le ven? Por eso se llama la Y de Bigelow. El ligamento iliofemoral tiene esta forma de Y. Tiene, disculpen, tiene este con el ligamento iliofemoral superior y el fascículo inferior van a formar esta Y, que es la Y ligamentosa de Bigelow, así se llama, o ligamento de Bertin. ¿Sí? Esta Y también se llama ligamento de Bertin. Tenemos el ligamento pubofemoral que va a ir desde la espina del pubis igualmente hasta el trocánter menor, hasta la cresta intertrocantérica y va a completar la Y de Bigelow y le va a transformar en ¿qué? Esto es una Y esta con esta pata, ¿qué parece? ¿Qué parece esto, compañeros? Esto con esto y esto. Según ustedes, ¿qué les parece esto?
una Z, para algunos una Z, ¿no es cierto? Para mí era una N. El punto es que, el punto es que el ligamento iliofemoral forma la Y de Bigelow, ¿no? Pero el ligamento iliofemoral con el pubofemoral van a formar la N ligamentosa de Bertin o la N de la articulación coxofemoral. Puede ser N como puede ser Z. Sí, en la anatomía se puede ser ambos, sí. Entonces, los que dijeron Z están bien, están demasiado bien porque realmente se parece más a Z. Y los que le vimos como N también estamos bien porque también se dice así, sí. Entonces, la articulación que coxofemoral va a tener la Y de Bigelow, que es el iliofemoral que va desde la cresta ilíaca hasta la cresta trocantérica, la del pubofemoral desde la rama ascendente del pubis hasta la articulación, perdón, hasta el trocánter menor, va a formar la N de Bertin, ¿sí? Ligamentosa de Bertin o N de la articulación coxofemoral. Dame en 2 segundos. Ya, amiguito, ya acabo, ya te llamo. Ya me conecto. Entonces esta sería la N ligamentosa de la articulación coxofemoral, ¿no es cierto? El iliofemoral y el pubofemoral. Y nos falta el otro, que es el que va desde la tuberosidad del isquion, esta, hasta la cresta intertrocantérica, que sería el isquiofemoral, ¿no? Entonces facilito. Articulación de la cadera con tres articulaciones diferentes, sacroiliaca con ligamentos sacroiliacos, iliolumbares, el sacroespinoso o el ligamento sacrociático, el sacrotuberoso o sacroisquiático, la articulación del pubis con los ligamentos interpúbico, sí, el ligamento suprapúbico, el infrapúbico y el retropúbico, y la articulación del coxofemoral con los ligamentos, la N de la Y de Bigelow, que es el ligamento iliofemoral, con la N le completa el pubofemoral, la N de Bertin, o N ligamentosa de la articulación coxofemoral, y el posterior que es el isquiofemoral, ¿sí? Serían los ligamentos de la articulación coxofemoral. Y la articulación coxofemoral, me olvidé de decirles que a pesar de la articulación coxofemoral es la articulación más fuerte, es la que más se accidenta, ¿no es cierto? Y que la Y de Bigelow, este ligamento es el ligamento más fuerte del cuerpo. Sí, no sé cómo harían esas pruebas, pero no tengo ni idea cómo sacarían que este es el más fuerte, pero así dicen todos los libros que la Y de Bigelow, este ligamento de la articulación coxofemoral, es el ligamento más fuerte de todo el cuerpo humano. ¿Ya? Ahí para que ya no puedan dormir. Ya les traigo un dato súper chévere, súper bacán. Este sería pues la otra vista. Aquí estaría el ilio femoral con la Y, ¿sí? Estaría el fascículo superior e inferior. Aquí estaría la Y de Bigelow. Y acá abajo estaría pues el cubo femoral, que le va a completar la Z, que algunos le vieron y yo le vi como N, que es la N de la articulación coxofemoral o ligamento de Bertin. ¿Sí? Eso en relación a la articulación coxofemoral. Me olvidé de otro ligamento que era el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, que es un ligamento que está por dentro, ¿no? Que va desde la cabeza del fémur hasta el acetábulo, ¿sí? Que sería completando el cuarto ligamento de la articulación coxofemoral. Entonces, ligamentos de la articulación coxofemoral, el ilio lumbar, el ilio femoral, el pubo femoral que van a formar la N o la Z y el isquio femoral, además del redondo que va de la cabeza al acetábulo por dentro. Esto es cartílago y esto también, ¿sí? La articulación de la cadera es la que más se caga, pero no porque hayan fallado los ligamentos, sino porque se fractura la cabeza del fémur, entonces ahí toca mandarle un fémur de metal y le mandan el acetábulo de metal también, todo le recubren de metal, ¿sí? Queda prácticamente metálica esa articulación, ya no tiene la misma movilidad de siempre. Y hasta ahí vamos a quedar, compañeros, disculpen. La clase no ha sido muy larga hoy, pero es que ya tengo que irme porque tengo que hacer otra cosa, por eso quería empezar un poquito más antes. Agradezco su comprensión de haber venido a las 6, 6:30 y nos vemos de lunes, sí, nos vemos de lunes acabamos articulaciones, acabamos rodilla, acabamos tobillo y vamos a ver todos los músculos que podamos. Sí, el lunes va a ser una clase largaza, disculparán. Pido disculpas por la clase de lunes, pero vamos a tener una clase de unas 2 horas y media siquiera porque estoy un poquito atrasado con la materia que pensaba darles. Les agradezco que hayan venido. Si es que alguien tiene alguna pregunta, discúlpenme, pero ya tengo que irme. La próxima clase la revisamos con todo gusto. Espero que la pasen muy bien, que tengan una linda semana, que Diosito los acompañe
Que la pasen súper bien, ¿sí? Hasta aquí llegamos.